Estás en Power Up Talks. Y hoy, siempre digo que todos son especiales, pero hoy estoy con mi amiga, hermana del alma, Viviana Ferrayoli Suárez. Hoy hay noticias, ¿verdad? En Power Up. Y porque recientemente me hicieron una entrevista en Modo de Vida, me querían hacer un perfil y yo les pedí que si quien me entrevistara fuera la pluma de mi amiga Viviana Ferrayoli Suárez, la escritora que cada vez que nos manda un texto o escribe algo desde las redes hasta sus cuentos, hasta sus crónicas, tiene una magia especial. Lo que la conocemos, lo sabemos. Su historia y trayectoria empieza como periodista y se destaca su pluma en tanto visibiliza, ¿es una palabra? Visibiliza luego en la Fundación Ricky Martin, siguiendo esa pluma o ese andar de contar. Y quiero anunciar que Viviana se va a convertir en la primera colaboradora de lo que es Power Up by Lucien en el Power Up Bus, la plataforma que inspira, que te da acción. Y va a colaborar con Enchufadas. ¿Qué es Enchufadas? Bueno, primero que nada, Lucien, gracias por darme ese espacio virtual que comunica, que empodera, que es tan importante en nuestras vidas. El estar sentada contigo es revivir lo que es una hermana amiga y el poder dejar la tinta deslizar para visibilizar a mujeres, hombres, perfiles de vida en una columna que la titulamos Enchufadas, porque esto nace de Power Up y esa energía es la que queremos retratar. Cuando yo pienso en qué es una columna que quiere alcanzar Enchufadas lo que quiere es comunicar. Cuando el ser humano está enchufado con él mismo, la energía que tiene es orgánica, es auténtica, y yo escribo desde pequeña para desenredar, para responder preguntas del nacer, y creo que a medida que vamos evolucionando y creciendo, tenemos más preguntas, menos respuestas, o más respuestas y menos preguntas, y yo creo que el perfil de la mujer también nos dice que hay muchos silencios que tenemos que darle voz y visibilizarnos. Y en esta amalgama de personas que tengo la oportunidad a través de Power Up en la columna Enchufada, también tengo la oportunidad de visibilizar historias cotidianas como extraordinarias. Porque todos tenemos en nuestro interior, en lo que somos, una historia que contar, una historia que escuchar. Y yo creo que el proceso de empoderamiento que ha sido ancla en la vida profesional de Lucien, el empoderamiento tiene que nacer de esa búsqueda que a veces es bien solitaria, pero cuando establecemos redes y hablamos y perdemos todo tipo de miedo a ser vulnerables y humanos, es que crecemos. Me encanta, Viviana, que hables de las historias cotidianas, porque cuántas veces las cosas más especiales que nos pasan son por ahí, en la calle, con personas que no necesariamente ni conocemos, historias de vida que se van, pero al cristalizarlas y ver qué aprendemos de cada momento y de estar presente, pues nos abre a muchas posibilidades. Pues cuando yo pensé el concepto de enchufada, yo pensé en dos cosas: los taxistas. A mí me fascinan los taxistas. Bueno, hay shows de Taxi Driver, ¿te acuerdas? Pero el tú poder sentarse, yo pienso en todas las historias que ellos tienen que conocer, esos azares que realmente no son azares, porque las personas con quien tú hablas o tienes una conversación o algo te dicen, están ahí por una sincronización, y tú poder indagar y conocer te hace crecer. Por otro lado, lo visualizo como piensa en una ciudad de Nueva York, en México, en Puerto Rico, que tú estés en una feria de artesanía y tú tienes a los caricaturistas.
Pues yo lo que estoy tratando de hacer en palabras, en esos perfiles, que obviamente retratan un ápice de lo que es esa persona, porque no lo retratan completo, es poner esa figura, esa esencia en un dibujo. Pero mi dibujo, porque soy malísima, yo me quedé en el muñequito y los palitos y ya, es en palabras, porque las palabras es poesía y es vida. Y yo creo que la oportunidad de tú hablar de la mujer que se levanta temprano en la mañana, que logró hacer 3 azares o sea, 3 diligencias en 2x3, porque a las 9 de la mañana tú dices, Dios mío, a mí me puedes contratar en el ejército porque en 10 minutos he hecho todo lo que la gente se puede. Pues eso es una historia de logro. Y yo creo que es como, los logros están en las pequeñas cosas. Yo creo que, y los milagros se trabajan. Y yo creo que esos pequeños logros son los que nos hacen extraordinarios. El New Yorker, hace muchos años, entrevistó, por ejemplo, al señor, y eso, cuando estudié, hice mi maestría, lo leímos. Estudió, por ejemplo, a la persona que estaba en el cementerio, el que le ponía flores y cuidaba las tumbas. Eso es extraordinario, ese trabajo de esa persona es digno de contar. Y después hablando con mamá de tejer, porque somos muy unidas, cuando tú piensas, por ejemplo, en la pintura de Velázquez, él da vida y color a todas estas personas que trabajaban en el palacio, pero que eran sumamente importantes. Y esas son las mejores historias del mundo, porque son historias de que todos somos humanos. Yo creo que ese es el punto común que tenemos todos, y es lo que muchas veces olvidamos. Y todos somos humanos, todos, nuestra voz es importante, todos tenemos algo que aportar, y a veces lo vemos y a veces nosotros somos los últimos que vemos lo que podemos dar. Bueno, yo soy honesta, yo me estoy volviendo a visibilizar como enchufada. O sea, yo de una trayectoria de escribir los domingos en historias que para mí eran ensayos de todo tipo, porque soy bastante versátil en poder escribir, para entonces después trabajar en una fundación. Y obviamente hay una conexión en mi labor y en mi trabajo y en mi persona de visibilizar y dar voz. Y si tengo la habilidad de poder escribir y darle voz a través de palabras a personas, porque las mujeres en la trata humana estaban invisibilizadas completamente y le dimos visibilidad a través de la concienciación. Ahora, en todas las historias, en los buena gente que se hacían en el periódico, tú estás buscando personas que te inspiren, porque yo creo que en la medida que nosotros conectemos con nuestra humanidad, nos comunicamos. Y para mí no hay nada más fascinante que la diversidad, que las historias. A mí me encantan las historias, me gustan las historias de las personas, me gusta indagar, me gusta imaginármelas, pero si puedes imaginar, puedes preguntar y responder. Y también muchas veces no haces una entrevista con preguntas. ¿Y cómo la haces? Observando. Observando. Y observar es distinto a mirar. Porque mirar, yo estoy viendo que esa mata es verde. Observar es ver el verde de esa mata, a qué huele, a qué siente, es abrir todos tus sentidos. Y bien sabes que nosotras las mujeres caribe tenemos un sexto sentido, que es la intuición y el instinto. El instinto es el animal, que es bien importante. Y la intuición es ese sexto sentido que como mujeres caribe tenemos, que nos hace conocer la energía y vibrar con otra gente. ¿Qué te inspira? A mí me inspira la vida. A mí me inspira el saber que yo puedo crecer todos los días. Me inspira el contestarme preguntas a mí misma. Me inspira a mi familia. Me inspiran mis hijos. Yo creo que mientras el tiempo pasa, tú te das cuenta que lo que te inspira son esos, como el minimundo. El minimundo, o sea, me inspira ver a la gente crecer. Me inspira cuando veo una sonrisa en otra persona. Me gusta decir los buenos días. Y yo he tenido un abuelo, mi bisabuelo, que era doctor, y yo voy por la piquiña, el expreso no estuvo hecho para mi mente. Y estas son mis conversaciones, son zigzagueantes. Mi abuelo decía que la música más dulce al oído es tu nombre.
la música más dulce al oído es tu nombre. Y eso es bien significativo, el que tú por la mañana te fijes en que ves una persona, o sea, si es alguien que no conoces, tú digas, buenos días, José, buenos días, María, eso ya te da un sentido de visibilidad, te visibiliza, tú le estás dando, o sea, tú le estás repitiendo su nombre, tú le estás haciendo sentir presente. Y yo creo que la humanidad misma me inspira, o sea, y me inspira cuando veo a la gente verse ellos mismos. ¿Sabes qué? Esa historia me acuerda cuando dejaba a los nenes chiquitos en la escuela, en Perpetuum, caminaba con Amaury y con Emilia a la escuela, se parqueaba uno un poquito más lejos, y yo les decía, vamos a hacer un ejercicio, sonríele a la gente, a ver qué hacen. Y entonces ese era el juego, se sonreían y tú veías como las caras cambiaban, como le estaban en realidad haciendo el día a alguien. Y eso es parte del hilo conductor de visibilizar. No, y eso es lo extraordinario, lo ordinario. Eso es lo extraordinario, lo ordinario. Y a veces nos perdemos en un mundo de tanta información y tanta locura en ver esas cosas. Y hay locura bien sana que hay que seguir alimentando. Silvio lo dijo, o sea, en su canción. Hay locuras tan sanas, tan locas, tan puras, que no vale la pena. Y tenemos que ver esa belleza de que es la humanidad. Yo creo que es aprender a ver al ser humano como arte. Aprender a ver al ser humano como arte. El ser humano como arte, eso es una pausa importante. ¿Qué vas a explorar en Enchufada? ¿A qué cuentos quieres hacer en esas columnas? Bueno, las primeras que trabajé fue interesante porque no se hicieron un escenario de entrevista. Se hicieron un escenario de un desayuno. Y nadie sabía que yo estaba pensando escribir. Entonces, ese es el reto también. Tú estás ahí observando, mirando, teniendo una conversación. Entonces, empiezas como, esta estrella aquí, esta estrella aquí, esta estrella aquí. Entonces, vas armando una constelación de esa persona. Y de momento, llegas a tu casa y la dibujas. Y cuando yo escribo como flujo de conciencia. O sea, a mí me viene, voy, zoom. Entonces editar es lo más nítido del mundo. Porque entonces es recortar, es buscar editar es más, cómo suena. La magia. Y también me gusta me gusta jugar un poquito con la onomatopeya de vez en cuando. No sé, para mí esas entrevistas se dieron así. Y se dieron, busco también que esas personas que se puedan entrevistar sean obviamente mujeres y hombres que inspiren por su historia de logro, que inspiren porque siguen buscándose, que inspiren porque no tienen todas las respuestas, que inspiren por ser ellos mismos, por honrar su autenticidad. Yo creo que la autenticidad es lo más valioso que tiene el ser humano. Si tú vives sin negociar contigo mismo y vives tu verdad, tú eres libre, porque estás siendo tú. Sí, ahí volvemos a ese instinto caribe que todos tenemos de ver exactamente quiénes somos y cómo podemos vivir esa vida exactamente como somos. Y para poderla vivir, y Lucien y yo ya vamos hablando mucho de esto, la mujer y hombre querida, tú tienes que tener alas y agallas. Las alas para volar y creer en tus sueños, y las agallas porque cuando nos toque llorar, mira, que podamos respirar debajo del agua y salir. Porque hay que fluir y flotar. Oye, todo esto yo lo digo y es una teoría hermosa. Y como yo le digo a Lu, muchas veces soy un aspirational yogi porque tú meditas, tú haces todo, pero mira, se enciende la manigueta así. Y otras veces no sabes dónde están las llaves y están en la nevera. Y los caracteres son caracteres, por eso es que uno tiene que aprenderse a hablarse uno mismo y sobre todo reírse. No hay mejor cita que la de Isabel Allende. Que si Dios pensaba que el mundo que el mundo era una morada, que si el mundo era una morada de Dios, ¿por qué razón había que tomárselo en serio? Hay veces que tenemos que reírnos y gozarnos, y de eso se trata. Viviana, no cogernos muy en serio. Power Up tiene esa parte de cómo podemos ayudar a alguien más. Háblanos un poco de nuestros jóvenes, y todos nosotros siempre estamos escribiendo y contando historias, no importa si estamos en el trabajo, en la profesión, en lo que sea. Háblanos de tu proceso o de qué nos puedes enseñar para poder hacer una buena historia.
o redactar una buena historia o pintar una buena historia? Bueno, cada cual tiene su proceso. Yo puedo ir de la estructura a lo orgánico. Vivo un poco en extremo entre las... pero a la hora de escribir, yo creo que es una disciplina. O sea, yo no tan solo leer es sumamente importante si tú quieres escribir, porque ahí es donde te enriqueces con vocabulario, con imágenes, tener los ojos atentos, escuchar conversaciones. Yo creo que saber despertar el imaginario en todo lo que te escuchas, pero a la hora de tú redactar, hay distintos tipos de redacciones. Cuando me tocaba ser periodista, que para una persona que no tiene tanta disciplina, el periodismo es tremenda base, porque tú tienes una historia asignada. Y yo a veces necesito redirección en la cancha de tenis, en la cancha de beach tenis, y mi Viviana Calma, y a Carmita Jiménez la monto todos los días, pregúntenle a ella. Pero a lo que voy es que en el periodismo, cuando tú tenías un tema asignado, es esta fascinación de voy a investigar y voy a ver, y tú lo vas combinando poco a poco. Y con el periodismo, si tú tenías una asignación hecha, pues tú te basabas en esa entrevista, tenías algo asignado o cubrías un hecho. Pero entonces la crónica, que es una maravilla, tú lo que estás es contando lo que pasó durante el día. Y eso es fascinante porque es un pequeño documental en palabras. La poesía que le escribo para desenredarme desde que soy pequeña, pues la poesía es, en mi caso, es prosa libre, porque yo no sé ajustarme a un soneto, no soy yo. Claro. O sea, y pues pido licencia poética. En términos de escribir, yo creo que hay que escribir sin miedo, dispuesto a lanzarte, y no tiene que ser elaborado. Cuando yo digo que hay que leer y hay que tener vocabulario, no. Miren una Hemingway, era de los mejores, o sea, tú debes poder escribir para que una persona de 11 años pueda entenderte, porque en el fondo tú lo que estás es comunicando. Yo me acuerdo cuando nos decían, cuando íbamos a los talleres de la Fundación de García Márquez, que nos decían, el periodista es un educador popular. O sea, tú tienes que hablar de las cosas, obviamente las enalteces, usando vocabulario bonito. Y yo lo otro que he aprendido a hacer, y sobre todo en el tiempo que tuve un buen paréntesis, es, yo escribo todas las mañanas. Okay. Y se llama soltar matutino. ¿Todas las mañanas? Esto lo llevo haciendo, esto llevo 3 meses haciéndolo. El principio de año era los viernes, y se llamaba Mis Viernes. Diarios de pequeña todavía tengo ahí, etcétera. Mi papá cuando me decía, o mamá, que estaba con algún asunto, me decía, ay, nena, siéntate a escribir. Y yo realmente ordeno mi pensamiento escribiendo y estructurándome. Así que eso es parte de... Me encanta. Esa la vamos a dejar de hoy. Porque eso es parte de la locura. Eso es parte de la vida, así que volvemos. Así que entonces, y la realidad es que escribir sirve para desenredar, escribir es meditar, pero siempre hay que hacerlo con disciplina. Y yo creo que tú puedes escribir para ti, puedes escribir para terceros, puedes estar escribiendo a alguien tú sin saberlo. Y me ha pasado que en algunas ocasiones me ha pasado como con 3 o 4 personas de la clase, que a veces cuando uno se espaciaba, yo le escribía a la gente, y de la misma manera que tú con tus hijos le decías sonríe para hacerle el día mejor, pues yo a veces una notita, un texto que le escribía, de momento me dicen, tú no sabes lo que eso hizo en mí. Entonces son esas cosas que no cuestan nada, pero significan un mundo, y a mí me gusta pensar en qué le voy a decir a cada persona, y para recapitular, disciplina al escribir. El formato puede ser hasta escribir, mis notas matutinas son en mi celular lo primero que hago, y eso yo le llamo el soltar todo para entonces poder meditar, porque aunque crean, yo medito para combatir mi naturaleza energizante y tratar de estar ordenada. No me sale, pero yo voy a llegar allí algún día. Entonces, tú puedes. Oprah Winfrey dice que si la única oración que tú dices en tu vida es gracias, ya hiciste tu oración. Muy bien. Sí, así que lo otro es leer, revistas me fascinan, y
Y tú puedes escribir desde crónicas, tú puedes practicar escribir entrevistando a gente. Y ahora, pues estoy haciendo perfiles porque creo que es un paso de visibilización. Oye, es un espejo recíproco porque me estoy visibilizando y estoy también compartiendo esos silencios interiores que podemos tener, que necesitamos comunicarlos, que necesitamos exportarlos de adentro hacia afuera, porque muchas veces cuando los exportas y los pones en papel o en computadora y alguien los lee o tú misma los lees de nuevo en otro momento, en otra reflexión, te está diciendo algo distinto. Sí, y de eso se trata este ejercicio. Y me quedé pensando lo que dijiste al principio, a través de la columna Enchufadas vamos a visibilizar a diferentes cuentos, personas, situaciones, pero es tu herramienta o tu vehículo de visibilizarte a ti misma, de nuevo, en tu carrera de vida, porque no vamos a hablar de carrera profesional o personal, estamos en una carrera de vida. Así que hoy es un hito en Power Up Talks, que le damos la bienvenida a mi hermana, mi amiga, la pluma, la escritora Aracy Agallas en Enchufadas, en Power Up Boost. Esta columna va a estar 2 veces al mes. Suscríbete a Power Up Boost para que te llegue. Y antes de acabar, siempre Power Up Talks acaba con 3 preguntas. Tú lo sabes. ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué le dirías a Viviana, jovencita? Que es bien importante tener liviandad. Liviandad. Háblame de liviandad. Que muchas veces lo que nos sucede en el momento pensamos que es más grande de lo que es. Por ejemplo, con mi niño pequeño, que tardó en hablar más que otros niños. Pues, no importa. Todo tiene su ritmo, tiene sus momentos. Y aunque ahora no le parece el final del mundo porque tú quieres ser proactivo y salir, cógelo liviano y confía y agradece. Y esa liviandad tú la adquieres cuando sueltas y confías en que va a suceder. Quizás no es en tu tiempo. Pues yo creo que yo he aprendido a tener que aceptar que el tiempo existe, pero tenemos que muchas veces vivir en el tiempo espiritual y liviano y dejar que algunas cosas fluyan y sucedan. No lo podemos controlar todo. No, aparte de que yo muchas veces atribuía que yo tenía ese asunto de adelantarme a todo, porque pues fue error de fábrica, fui 7 mesina, entonces ese ahí te hacerlo todo el momento, eso era, que era error de fábrica, que no tenía la misma paciencia que todo el mundo, pero hasta que descubrí que tú no puedes pedir por paciencia, tú tienes que pedir por sabiduría, porque si pides por paciencia te vas a dar más retos de paciencia, pero la paciencia es la ciencia de la paz. ¿Qué mal consejo te han dado? ¿Qué mal consejo me han dado? Algo como, tienes que hacer esto, y a veces vienen de personas que nos quieren mucho, pero es como que, no. ¿Qué mal consejo me han dado? Que has tenido que buscar a ese instinto caribe y ver exactamente lo que tienes que hacer. Cuando te dicen, deja de... Por lo que te ha dicho esa persona, deja de hablarle o deja de... O sea, no lo permitas. Y yo creo que uno tiene que entender que el perdón es un mal consejo, porque el perdón no es para la persona, es para ti mismo. Ok. Un consejo, lo que le dijeron como que no, ya sepárate no, o déjalo, o sea, que no abraces el perdón y punto, por lo que sea. Y sí, o sea, tú... Tremendo, no consejo, sí consejo. Sí, las personas no son malas ni buenas. O sea, son situaciones y pues tú tienes que perdonar porque tú te quieres liberar. Sí. En el proceso, o sea, pero te estás perdonando también a ti y esa persona va a orar. Bello. ¿Y qué gran consejo te han dado? Que siempre existe un día detrás del otro. Siempre existe un día detrás del otro. Eso es sol tras sol o luna tras luna. Consejo universal. Así que con esto
soltamos, pedimos por sabiduría y los invitamos a disfrutar de historias que son en las que todos se van a ver retratados. de las columnas de Viviana en Power Up. Así que se enchufan. Desde noviembre 18, búscalos. Gracias, Viviana. Gracias a ti. Eso es un tanto. Un tanto. Seguimos en Power Up Talks.